Vamos a ver un poquito cómo está la ciudad y qué dice el pronóstico del tiempo. Por lo que me contó Sanoto, ya mejora hacia la noche. Fíjate que a la tarde puede que salga algo el sol, con 16 grados 10 a la noche. El viento del sur, del suroeste, para ser más precisos, limpia un poco esta llovizna que hemos tenido en la jornada de hoy. Y vamos a ver el resto de la semana y ya el fin de, por supuesto. Mirá, las mínimas el jueves y viernes bajitas, 5 y 6, pero las máximas empiezan a ser mucho más agradables. Mejor día es el domingo con solcito, 11 y 21 para la mínima y máxima aquí en la capital federal. El ministro de Economía habló sobre lo que para él fueron algunas deudas, iba a decir dudas, del inconsciente es tan sabio, algunas deudas pendientes de este gobierno. Mirá. Sabemos como fuerza política que hemos cometido errores, no sin dejar de decirles como fuerza política que le debemos a muchos que confiaron en nosotros la disculpa de no haber logrado todo aquello que soñaban o nos habíamos comprometido. No sin dejar de decirles como fuerza política que tal vez en algunos temas nos faltó la firmeza y la decisión para enfrentarlos como gobierno, para poder dejar atrás y en el pasado algunas cuestiones que lastiman y mucho a los argentinos en materia económica y en materia política. A propósito, información urgente en La Nación Más. Urgente en La Nación Más, profe, mala noticia por el dólar, ¿no? Mala noticia por el dólar, el verano duró un día, 24 horas. A ver, la baja de ayer ahora se revirtió, ya está en 545 de vuelta. El dólar, así muy rápido, de 9 pesos subió de repente en cuanto abrió el mercado. Y te diría que el otro dato que hay que tomar en cuenta, y lo venimos siguiendo, el dólar bolsa, 506,42, casi 507. Muy caliente también. El contado con liqui está un poco más tranquilo. Pero insisto, la baja que tuvimos ayer, que fue la primera reacción que habíamos visto al dólar, se revirtió, 545 está, bastante firme, te diría además, muy pedido y muy operado. Obviamente, ¿por qué decimos dólar bolsa? ¿Y por qué lo marcamos? Básicamente es el dólar al que se accede, por las dudas lo repetimos siempre, a través de la compra y venta de bonos, porque está barato. Porque comparado con 545 en dólar bolsa, más o menos cualquier persona puede comprar dólares a 505, 506 pesos. Entonces se está moviendo mucho ese mercado y también está subiendo. Claro, bueno, ahí estamos viendo lo que está sucediendo. Contame un poco de las medidas que decías que ya empiezan a hacerse marcha atrás, ¿no? Bueno, a ver, en primer lugar, ayer hubo algunas cuestiones. Si querés te cuento la foto como Dale. hasta ahora con relación a las medidas. Por eso lo ponemos entre signos de interrogación si las medidas se desarman y qué es lo que está pasando. En primer lugar, no hay todavía novedades del tema de qué va a pasar con lo más importante del paquete de Massa, que es los dólares, que vinieran los dólares del Fondo Monetario. No hay novedades. Se conoció un informe ayer de la consultora Equilibra, que es gente bastante seria haciendo números. A ellos les da ya 8.100 millones de dólares negativas las reservas del Banco Central. ¡Wow! Hablábamos hace pocas horas de 7.000, ya 8.100. 8.100. Ese es el dato. Recordemos que el viernes vencen 2.660 millones, el martes te vencen otros 820, 830 millones de dólares, todo con el Fondo Monetario, y todavía de este tema de ¿va a haber acuerdo o no va a haber acuerdo? El acuerdo se cierra el miércoles, se cierra el jueves, el fondo está dando pasos burocráticos, pero está todo listo, que es lo que dijo Massa. La verdad que no hay novedades, Luis. Ante esto no han pasado 24 horas y nadie habló más del fondo. Y además, recordemos que siempre tenés el tema, el fin de semana esta gente se va de vacaciones, le gustan mucho las vacaciones además, y cuando se van los funcionarios del fondo de vacaciones no los traes de vuelta ni que se esté incendiando el edificio del FMI. Por lo tanto, estos son los plazos. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta con esto, y por qué decíamos, bueno, a ver, ¿qué pasa con las medidas? Y volvió el show de la lapicera, le dieron a un funcionario que es Matías Tombolini la decisión, y esto es oficial y lo hicieron ayer, la decisión de ver a quiénes se le aplica el impuesto a las importaciones y a quiénes no. Ya se sabe que cuando vos le das la discrecionalidad a un funcionario para que diga esto sí, esto no, la discrecionalidad se transforma en arbitrariedad
y sospechosa. ¿Qué crees que te Siempre. diga? La verdad que no tengo otro modo de darle la vuelta. No estoy sospechando antemano Tombolini, etcétera, pero viste... Siempre. Y la razón por la cual lo están haciendo es la misma por la cual todos están criticando, todo el mundo económico está criticando las medidas, y es para que no sea inflacionario algunos sectores. Se dijo desde el primer momento que el 7,5 en las importaciones va derecho a precios. Bueno, este es el tema, aparece lo que vos decías recién, el temor por los privilegios, quién sí, quién no. Claro. Y cuando lo dice alguien, ya sabemos que va a haber privilegios, esto es seguro. Otro dato terrible desde el punto de vista operativo, que se precisó también ayer. El impuesto país lo vas a tener que pagar antes de liquidar la importación. Adelantarle la plata al Estado. Viene el bien, entra, llega acá, vos le pedís a la aduana que te lo deje liquidar, le pedís al Banco Central que te dé los dólares para pagarlo, pero antes tenés que pagar el impuesto país, el 30% del valor total de lo que estás importando. Esto es en cuanto a país, pero además, claro, como te dicen, tiene que adelantar los impuestos, tiene que adelantar IVA, tiene que adelantar todos los impuestos que tributen. En algunos casos, hasta tenés que adelantar el 95% del precio de lo que importabas. Vos me decís, en un auto de lujo está todo bárbaro, qué sé yo, suponete, miremoslo ahora, tornillos, alguien que tenga que traer tornillos porque los necesita como insumo, tiene que pagar el 100% casi de lo que valen antes de poder cobrarlo. Imagínate. Está con nosotros Lucas Leach, profe. Gracias por venir, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Empiezo viendo este dato, 545. Si podemos poner la ventanita, se los agradezco. Esto que ayer parecía que se calmaba. ¿Me das tu primera impresión? Primero que el dólar, viste cómo es, ¿no? Calmo hasta que da un salto. Pensá que un salto de 500 a 550 es 10%. Para la inflación que tenemos, que es de 7 mensual, tampoco es tanto si lo distribuís en tantos meses. Ahora, ¿cuándo ocurren esos saltos? Cuando hay estos temas de incertidumbre, como es este tan demorado acuerdo con el fondo y con un programa, como explicaban recién, muy raro, un sistema, viste, el cepo es meterte en una pendiente resbaladiza, cada vez más complicada. Pero esto ya es algo que es un laberinto, ¿no? Claro. Hoy lo escuchaba Héctor Torres, que integró el Fondo Monetario Internacional, y decía dos cosas, que él nunca vio en su historia, de los casi 10 años que estuvo allí, que se anunciara el preacuerdo del preacuerdo. O sea, como primera data. Y la otra, lo que mencionaba Rubén, del tema de las vacaciones, dice, las vacaciones sí, es cierto, son fijas, etcétera, etcétera. Salvo que vos estés al borde del acuerdo, que se quedan para firmarlo. Se van de vacaciones cuando ven que esto no va ni para adelante ni para atrás, ¿no? Sobre lo primero te hago una respuesta tuitera, que es que el anuncio del anuncio del anuncio por parte del FMI se hizo en la cuenta Twitter en español, no en inglés, como si ellos mismos tuvieran pudor de decir, ¿no? Era claramente un mensaje para que los argentinos, que evidentemente Massa les pidió que hicieran, para decir estamos en camino, pero es muy raro. Y obviamente, como hay otros países con acuerdos con el fondo, a los que sí les piden condiciones duras, muchos de los accionistas del fondo dicen, ¿qué es esto que aprueban con Argentina? Claro. Que un dólar de importación de 7 no se entiende nada. El fondo siempre pide lo mismo. Fiscal, o sea, ajuste fiscal. Equilibrio fiscal. Y un tipo de cambio lógico. Y Argentina no tiene ninguna de las dos cosas. Sí, Rubén, por favor. Ahora, la pregunta es, ¿cómo seguimos porque la gente lo que está pensando es, el lunes tenemos, o el viernes tenemos un vencimiento, el martes tenemos otro, ¿qué viene, el abismo? Digamos, no tenemos ninguna certeza de que vaya a haber novedades. ¿Y entonces? Lo que equilibra la situación en Argentina es que dentro de menos de 3 semanas tenemos elecciones PASO, que eso hasta hay un escenario donde podemos tener casi un presidente. Es decir, si alguno de los dos de Juntos por el Cambio no solo gana la elección, la interna, sino que además la diferencia con Massa es relevante, ya cambia totalmente el clima en Argentina. Y ya es, bueno, lo único que importa es lo que va a pensar y lo que va a hacer el próximo gobierno. Creo que un gran equilibrador de la situación es es saber que viene algo después. Entonces, es al revés de lo del 2019. Exactamente al revés de 2019. Si no tuviéramos eso, una situación de reservas negativas, sin acuerdo, donde no se sabe si va a ser un pago o no, sería una situación cuasi hiperinflacionaria. Lo que hoy estabiliza es la expectativa de transición. Ahora, el fondo, como vos decías, es un comunicado en español, pero formalmente... Veamos un poco un informe respecto de la perspectiva, de la prospectiva de la Argentina en materia de lo que dice el fondo. This year, indeed, we have revised our growth numbers to -3, and that was a downward, a fairly significant downward revision, and pretty much the reason for that was the one that Pierre-Olivier already mentioned. It was the drought.
and the agricultural production and its revival is also what's behind the projected rebound of growth in 2024 to 3%. Now, when it comes to inflation, we are projecting inflation to be at 120 at the end of the year. And that is predicated on implementing the macroeconomic policies that have been agreed. Ojalá, casi tenía ganas de decirle, ¿no? Optimista, el 120 parece muy optimista. Este año ya está medio jugado. Mi impresión es que es un año que sigue en este empeoramiento, inflación alta, etcétera, y todo el mundo está esperando qué hace el próximo gobierno, que tiene una tarea difícil, aunque con un viento de cola de alguna manera que ahí se menciona, que es que comparado con el año previo, seguro no vas a tener la sequía que tuviste. Claro. O sea, podrá ser un gran año o un año normal, pero eso te tira un poco para arriba. Esa es una diferencia, porque empezar un gobierno saliendo de una sequía es mucho mejor que empezarlo con una sequía o sin nada, o entrando. Entonces, eso te tira un poco a favor. Pero, digamos, de nuevo, necesitamos paciencia para el resultado electoral. Todo lo demás a mí me parece que es discusiones que nos vamos a olvidar muy pronto. Sí. Digo, ¿el fondo hasta qué punto puede ser elástico entonces en esto que vos decís con el próximo gobierno? Porque esa es la diferencia. Le va a pedir, porque uno lo conoce más o menos al fondo algunas veces, no creamos que siempre son tan razonables, le va a pedir lo que no... A este no le está pidiendo nada, básicamente, a pesar de lo que diga el kirchnerismo. ¿Le va a pedir lo que no le pidió a este? Seguramente, sí. A mí me sorprende un poco que en esta última vuelta, donde es tan obvio que Argentina, digo, no cumplió ninguna meta, etcétera, no se hayan puesto más firmes en ir a un tipo de cambio, no te digo único, pero por lo menos un tipo de cambio único para lo que es operaciones comerciales y un tipo de cambio más lógico. Si realmente sale este Frankenstein aprobado por el fondo, ya es un nuevo subsuelo que tocó el fondo, me parece a mí, ¿no? Porque seguramente después va a pedir lo que siempre pide. Le va a pedir a Argentina un tipo de cambio más lógico y un programa de ajuste fiscal. Claro. Ahora digo, me parece una cosa interesante este análisis más político que económico, decir 13 de agosto. Esperemos hasta el 13 de agosto, el resto será allá. Y a mí que me gusta la política, te debería decir, me siento más cómodo ahí, pero a su vez me siento más angustiado. Primero por el tránsito hasta el 13 de agosto. Quedan 15 días hábiles, no sé cuántos quedan, hay que sacar la cuenta. Y luego... digo, incluso hay un escenario donde no paguen este vencimiento. Entonces hay un mes donde todavía no te declaran en cesación. Digamos, todo se puede como posponer un poco. A mí me cuesta pensar que existiendo esa perspectiva, digo, los mercados miran para adelante, ¿no? Entonces, existiendo una perspectiva de cambio de gobierno, que haya un pesimismo y una hiperinflación o algo parecido. A mí me resulta poco probable. Me gustaría después, sí, creo que lo que pronto nos vamos a concentrar, Luis, es cómo es la interacción Fondo Monetario, gobierno potencial de Argentina, si sale un gobierno potencial del 13 de agosto, y gobierno actual de Argentina, según cómo esté Massa. Si Massa tiene una derrota fuerte, ¿cuánto poder tiene Massa? Creo que eso va a ser lo más importante post 13 de agosto. ¿Sabes por qué lo pregunto? Y me parece que es interesante, Luis, lo que vos estabas diciendo. Porque ya nos pasó de otras maneras. Es como que da la sensación que hay gobiernos, no quiero parecer gorila con esto, pero pasó varias veces, hay gobiernos peronistas que dejan armada una bomba y después vienen otros gobiernos que tienen un planteo de una economía de mercado más lógica, de cumplir con las reglas, pero todos te piden el triple de exigencias y te piden las cosas que al peronismo le perdonaban. Sí, creo que también ahí... Es decir, el gobierno que venga va a tener que aguantarse que una receta recontra dura entonces frente a lo que era este. El gobierno que viene tiene que hacer su propia receta para que Argentina empiece a crecer y a bajar la inflación. Y tiene que convencer al fondo, y que yo creo que es posible, de que esa es una receta razonable. Es decir, cuando ahora decimos, el fondo no le pide a Argentina lo que tiene que hacer, bueno, y Argentina hace políticas que nos llevaron a este desastre. Entonces, lo que hay que construir es un programa de gobierno que los equipos de Juntos por el Cambio lo están construyendo, te diría de manera muy consensuada o muy parecida, más allá de los chisporrotazos que puede haber arriba. Pero yo hablo con mis colegas que están en distintas fracciones de Juntos por el Cambio y más o menos una idea clara de hacia dónde hay que ir. De eso hay que convencerlo al Fondo Monetario, ¿sí? Claro. Por ejemplo, puede incluir, ¿por qué no?, más financiamiento, digamos. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Pero el programa no tiene que ser un programa donde, yo trato de ser lo más irresponsable posible y que el fondo me haga ser un poco más responsable. No,
Vos tenés que construir un programa responsable, creíble, que cambie las expectativas del país. Eso es posible en Argentina porque vas a tener una mayoría política que antes no tenías, porque vas a tener lo que hablábamos de la sequía, porque vas a tener estos sectores que tienen potencial. Entonces, de eso se va a tratar. Lo esencial es la construcción de ese programa y no convencer al fondo. Eso es secundario. No va a pasar, pero salís de acá y te llama Massa y te dice, Lucas, ¿qué hago para llegar hasta agosto, octubre y eventualmente noviembre en un soft landing? No, lo que no va a pasar es que me haga caso. Yo creo que Argentina... Pero ponele que te llaman, no va a pasar. No si va a me pasar. llama, yo diría, hoy, si querés, me parece que unificar el tipo de cambio por ahí sería demasiado, pero decir, bueno, hay un tipo de cambio único para toda operación comercial y más razonable como cosa inicial y dar más libertad a los flujos de dólares, de entrada y salida de dólares en Argentina. Eso daría una cierta calma y sería una política más responsable para el futuro. Sea que ese futuro es junto por el cambio o sea que ese futuro, es menos probable, sea el mismo Massa. Gracias por venir como siempre. Bueno, un gusto, placer, chicos. Hasta luego. Hasta luego. A las 11:40.